a otros. Este mensaje va a estar bueno, va a estar bien bueno, así que yo quiero que usted ponga mucha atención. Ponga antenitas, como el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil, para que las tenga bien ahí paraditas para escuchar la palabra de Dios. Vamos entonces a dar lectura, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tome asiento, por favor. ¿Usted ha escuchado alguna vez estas frases? Yo la he escuchado muchas veces, pero me gustaría que usted me respondiera si usted ha escuchado estas frases. Solo Dios me puede juzgar. Solo Dios me puede juzgar. Otra frase muy común dice, tú no eres nadie para juzgarme. ¿Ha escuchado eso, no? Usted le va a decir algo, va a corregir a alguien y no. Solamente Dios me puede juzgar, nadie más me puede juzgar. La verdad que ese tipo de expresiones no demuestran en cierto sentido una excusa para no ser corregidos. La naturaleza humana es que a nosotros siempre nos cuesta ser corregidos, eso es en general. Usted ya sea que tenga ya años o no, pero en alguna medida nos cuesta a veces aceptar cuando estamos equivocados. Y cuando alguien viene a corregirnos, nos ponemos a la defensiva. Generalmente cuando a mí me ha tocado corregir como pastor, pocas veces he visto disponibilidad o disposición o apertura a las personas. Generalmente siempre hay excusas y resistencia en la mayor parte de las veces. Así que cuando escuchamos la frase no juzgues, muchas veces es malinterpretada para significar que nunca deberíamos emitir juicio sobre nada ni nadie. Sin embargo, la Escritura nos llama a algo diferente, porque nosotros tenemos que considerar la Escritura como un todo, no aislar versículos ni pasajes, sino considerar qué es lo que dice acerca de juzgar toda la Biblia. Porque en este pasaje Jesús está refiriéndose a un juicio hipócrita, pero no a un juicio justo. Entonces, permítame comenzar con una ilustración. Imagínense ustedes a un juez en un tribunal donde su trabajo es emitir veredictos basados en evidencia. Entendemos que cuando una persona llega a la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos o a algún puesto donde tiene que juzgar, esa persona se le pide un currículum intachable. De hecho, ustedes tienen que haber presenciado hace un par de años atrás cuando el presidente Donald Trump él nominó a una persona para ser juez de la Corte Suprema y por ahí salieron ciertas historias y trataron de buscarle historias para desacreditarlo y decirle, bueno, este hombre tiene un pasado oscuro. Así que se entiende de que cuando alguien es llamado a una posición de este tipo, tiene que tener una vida intachable, porque alguien que juzga a otro tiene que ser alguien que juzga su vida primeramente. Así que si este juez estuviera ciego y no viera sus propios pecados y faltas, tendría el juicio nublado. Ahora, ¿cómo podría entonces hacerlo correctamente? Si nosotros no primero analizamos nuestra propia vida. Así que Jesús nos enseña en este pasaje que si bien no está mal juzgar, debemos hacerlo con justicia, con humildad y sin hipocresía. Porque si nosotros vamos a estar corrigiendo a alguien, primero tenemos que corregir nuestra propia vida.
Hay un dicho popular que dice, da remedio para los callos si tiene juanetes. Es un dicho popular allá en Latinoamérica. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces nosotros estamos dando una solución cuando ni siquiera la estamos aplicando a nosotros mismos primeramente. Así que yo quiero separar estos versículos y vamos a ver algunos puntos para ver qué quiere decir Jesús en estos versículos. Primero, la advertencia de no juzgar de manera hipócrita. Versículos 1 y 2. Ahora Jesús aquí comienza con una advertencia fuerte. No juzgues para que no seáis juzgados. Entonces, muchas personas toman este versículo y lo sacan de su contexto para decir que nadie puede juzgarlo. Así que no va por ahí el tema. Jesús no está hablando de que hay una prohibición de juzgar, sino más bien cuando juzguemos, primero debemos evaluar nuestra propia vida. Muchos padres a veces no predican con el ejemplo a sus hijos. Le dicen a sus hijos, por ejemplo, mira hijo, ¿sabes qué? El fumar es muy malo, te va a dañar los pulmones. Y resulta que el papá fuma. ¿Cómo el niño va a aprender si el papá está fumando y le está diciendo al hijo que es malo hacerlo? El niño va a estar recibiendo un mensaje, pero por otra parte está viendo un comportamiento diferente. Es lo mismo también cuando alguien tiene, por ejemplo, adicción a la bebida, al alcohol, y quiere corregir a los hijos. No, hijo, ustedes no tienen que beber, y los hijos ven a su papá borracho. Eso es una contradicción. Así que el contexto no está prohibiendo todo tipo de juicio, sino que Jesús está advirtiendo contra un juicio hipócrita y severo. Porque muchas veces las personas juzgan rápidamente y severamente. Y eso no es como nosotros debemos juzgar. Ahora, en el versículo 2 nos dice que seremos juzgados de la misma manera en que juzgamos a los demás. Así que si nosotros somos hipócritas al juzgar, Dios también nos va a juzgar en base a cómo lo estamos haciendo. Va a ser severo con nosotros. Así que esto nos recuerda que debemos medir nuestras palabras y acciones, ya que seremos responsables de la misma medida en que la aplicamos a los demás. A veces somos rápidos para condenar y señalar los defectos ajenos, pero cuando se trata de nosotros queremos ser más complacientes. Todos tenemos pecado en nuestra vida. Probablemente la lucha que usted tenga va a ser diferente a la lucha que yo tenga, y cada uno de ustedes tiene una lucha diferente. Así que aquí no hay una prohibición de juzgar, sino más bien está la advertencia de juzgar de manera adecuada y no con un juicio hipócrita. La segunda parte es: examina tu propio corazón primero, versículos 3 al 5. Así que aquí es donde Jesús usa una metáfora poderosa. Dice: el hombre que intenta sacar la pequeña astilla del ojo de su hermano mientras tiene una viga en el suyo propio. Lo que está tratando de decir es: primero tú tienes que mirar tu propia vida antes de juzgar a otras personas. Así que la enseñanza es clara: no podemos nosotros ayudar a los demás de una manera justa y efectiva si no estamos dispuestos a examinar y tratar nuestros propios pecados primero. Así que esto no es una prohibición de ayudar, o no es una provisión de corregir a los demás, sino un llamado primero a una introspección personal antes de ofrecer un juicio. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados primeramente a mirar nuestra vida y también a edificarnos los unos con los otros. Y a veces nos va a tocar corregir, nos va a tocar emitir un juicio. El llamado es a la autoevaluación. Usted tiene que evaluarse a sí mismo primero. No podemos acercarnos a alguien para corregir su comportamiento si nuestras vidas están llenas de pecado no resuelto. Hay personas a veces que andan en pecado y quieren corregir la vida de los demás. Primero deben limpiar su vida, andar correctamente delante de Dios antes de juzgar a los demás. Debemos ser honestos con nosotros mismos, porque muchas veces nos es fácil mirar el pecado en alguien más, pero cuando se trata de nosotros, a veces incluso lo justificamos. Así que debemos buscar la santidad
de manera de poder ayudar a los demás y también encontrarla nosotros mismos. El tercer punto es juzgar con discernimiento. El versículo 6, aparentemente desconectado, nos da otro principio actual. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Así que debe haber un juicio con discernimiento. Quiere decir que hay personas, por mucho que tú las corrijas, no se van a dejar. Hay gente terca, hay gente que no es enseñable. Y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que tener las tres cualidades del discípulo. ¿Se acuerda? La hemos nombrado muchas veces. FDA o en inglés FAT. Suena un poquito raro en inglés FAT. Faithful, available and teachable. Y en español es una persona tiene que ser fiel, una persona que sea fiel a Dios, va a ser también fiel a la iglesia del Señor y a su liderazgo. También disposición, un discípulo tiene que tener disposición para aprender en su crecimiento espiritual. Y la última cualidad del discípulo es la más crucial, enseñable. Que sea enseñable. Esas personas que se lo saben todo no sirven para ser discípulos del Señor. ¿Usted ha escuchado eso? No, si yo lo sé. Yo lo sé. A veces nuestros hijos, a veces nos dicen, no, si yo sé. A veces tienen 15 años, ya van creciendo, están en la adolescencia y piensan que lo saben todo. Creo que todos hemos quizás estado en esa situación. Llegamos a una edad un poquito más adulta y pensamos que la sabemos todo, pero había un dicho en Chile que decían, tú recién estás saliendo del cascarón, mijito. Quiere decir que a veces las personas creen que saben, pero realmente no saben, tienen que ser enseñables. Así que las cualidades del discípulo tienen que estar presentes para poder discernir. Usted cuando quiera corregir a alguien, usted va a tener una respuesta de esa persona. De hecho, la palabra del Señor dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te va a odiar. Hay gente que cuando usted las corrige, expone sus faltas, usted se vuelve un enemigo de ellos. No lo ven como algo positivo, sino que lo ven como alguien que se convierte en su enemigo. Yo como pastor lo he visto muchas veces, demasiadas veces. Es muy común para nosotros los pastores, porque por supuesto que por la naturaleza de nuestro trabajo siempre tenemos que estar corrigiendo. Entonces, muchas veces he visto esto, la gente cambia su comportamiento. De primera todo bonito, pero basta con que empecemos a corregirla y esa persona ya al pastor no me parece tan simpático. Naturaleza humana. Así que a veces hay situaciones en las que debemos emitir un juicio y actuar sabiamente, evitando dar lo sagrado a quienes no lo valoran. Si alguien no lo valora, déjelo ahí. That's it. Usted no se empeñe en seguir dándole lo sagrado a los perros y a los cerdos. Este tipo de juicio no es condenatorio, sino es un juicio prudente y sabio. ¿Qué significa eso? Significa que usted tiene que discernir a quién va a juzgar. Eso tiene que discernirlo. Usted no puede juzgar a alguien que no lo va a recibir. Cuando usted le va a hablar a alguien que no tiene a Cristo, probablemente esa persona no lo va a recibir porque no tiene el Espíritu Santo. El cuarto punto es juzgar con justo juicio. Mire lo que dice Juan capítulo 7, verso 24. En Juan, Jesús dice claramente, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El mismo Jesús que decía, no juzguen para que no sean juzgados, ahora está diciendo que podemos juzgar, pero no debemos hacerlo en base a apariencias, sino con un juicio justo. Ahora, vemos que Jesús no solo permite juzgar, Él está permitiendo juzgar, sino que nos manda a emitir juicios, pero estos juicios deben ser justos y basados en la verdad. Ahora, este versículo refuerza la idea de que el juicio superficial o basado en prejuicios es incorrecto.
¿Usted ha emitido algún juicio incorrecto? Yo sí. Sí, he emitido a veces juicio incorrecto. A veces somos rápidos para juzgar. Por ejemplo, a veces uno tiene una cita con una persona y viene a tal hora y la persona no llega, llegó la hora, llega tarde. A veces yo digo, antes yo decía, ay, persona irresponsable, no llegó a la hora. Pero a veces me pasaba que había tenido un problema y yo había juzgado a esa persona sin saber la situación. Así que yo prefiero esperar la explicación antes de emitir un juicio de manera anticipada. Lo he aprendido porque a veces uno es rápido para emitir un juicio. Aquí nosotros vemos que los juicios se dan con evidencia. En este versículo nosotros vemos que en cambio se nos llama a discernir con justicia, siguiendo los principios de la palabra de Dios y no nuestras emociones ni percepciones humanas. Juzgar de manera justa requiere mucha sabiduría, conocimiento de la Escritura y un corazón alineado con el amor de Dios, porque también el juicio debe ser entregado también en amor. Ahí quiero darle algunos ejemplos bíblicos donde se permite juzgar. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 13, Pablo está juzgando una situación en la iglesia y dice que era necesario juzgar los pecados graves dentro de la comunidad. Para ponerlo en contexto, en este pasaje había una persona de la iglesia que se estaba acostando con la mujer de su padre. Y Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto porque ellos habían sido complacientes con esa situación. O sea, ellos la estaban viendo y preferían taparse los ojos, preferían taparse la boca y no decían nada. Nosotros cuando vemos una situación pecaminosa en la iglesia, es nuestra obligación abordar esa situación. Porque no podemos hacernos complacientes ni permitir que esas situaciones sucedan en la iglesia. Así que aquí el juicio no es para condenar. No, o sea, no es un juicio donde se ponga en duda la salvación. De hecho, Pablo en este pasaje dice, entréguenselo a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el alma sea salva en el día del Señor. Así que cuando usted emite un juicio, usted no está emitiendo un juicio acerca de la salvación, porque ese juicio solamente lo puede emitir una persona, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no somos nadie para enviar a alguien al infierno ni al cielo. Ese juicio solamente lo puede hacer el Señor. Así que cuando nosotros emitimos un juicio sobre una persona, es para corregir una situación. Así que Pablo enfatiza la responsabilidad de la iglesia de corregir el comportamiento pecaminoso dentro de su propio círculo y de la iglesia local. Si nosotros vemos que alguien de nosotros está en pecado, como iglesia debemos mantener la santidad. Entonces es necesario abordar esa situación. Ahora, muchas veces ocurre que cuando los líderes abordan una situación en una persona, existen dos respuestas. La primera es, la persona recibe el consejo, lo acepta, y la segunda es que no lo recibe, no lo acepta y se termina yendo a otra iglesia o se termina llevando, mejor dicho, el problema a otra iglesia. Porque una persona que no se deja corregir, en algún momento lo va a mostrar donde quiera que se vaya. No es la iglesia, es la persona. A veces hay motivos genuinos para abandonar una iglesia. No estoy diciendo que abandonar una iglesia en todos los casos sea algo malo. En algunos casos, abandonar una iglesia puede ser justificado. Por ejemplo, donde hay un liderazgo corrupto, donde los líderes no tienen un buen testimonio, donde no hay una transparencia en las finanzas, por ejemplo, donde hay uso del dinero de manera deshonesta, etcétera, donde hay
un gobierno de la iglesia, una eclesiología no bíblica, o más bien un gobierno autoritario. Esas son razones justificadas para dejar una iglesia. Pero cuando hay una corrección genuina, las personas debieran acceder a eso porque es por el bien de la persona. Otro pasaje es Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, que es la restauración a través del juicio. Y Jesús nos da instrucciones sobre cómo corregir a un hermano que peca. Aquí esto es el principio de la confrontación o de la disciplina, así como se ejerce la disciplina. Primero, dice que si tu hermano peca contra ti, ve tú y tu hermano solos y arreglen la situación. Ahora, si ahí no se pudo solucionar y está escalando, entonces tienes que traer a 1 o 2 testigos y tratar de arreglar la situación. Dice que si aún así no se resuelve la situación, entonces preséntalo en la asamblea de la iglesia. Y si en ese momento la persona aún no se quiere arrepentir, entonces dice, ténlo como gentil y publicano, o sea, como un inconverso, como un pagano. La verdad es que no hemos llegado nunca a ese paso acá en la iglesia, o por lo menos a nivel general, porque hay cierta información que se entrega a los miembros. Pero acá vemos que hay una situación donde se debe juzgar a una persona que tiene un comportamiento. Se está juzgando en base a la evidencia. El otro versículo es Proverbios capítulo 31, verso 9, que habla acerca de juzgar con justicia a los necesitados. El libro de Proverbios nos llama a abrir la boca y juzgar con justicia en defensa de los pobres y necesitados. En este contexto se nos anima a emitir juicios en favor de las personas vulnerables, asegurándose de que no sean víctimas de injusticia. Cuando nosotros como cristianos estamos viendo algo que es injusto y nos quedamos callados, estamos otorgando esa situación. Por eso tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que juzgar todas estas ideologías que se levantan en contra de la iglesia y en contra de las familias. Hoy en día están tratando de censurarnos en todo. Los medios sociales tratan de censurar. La información no llega. A ti te está llegando solamente lo que los medios quieren que tú sepas. Agustín Laje, uno de los grandes defensores de los principios y de las familias, y está en contra de la ideología de género, ha hablado acerca de estos temas que no salen en televisión. Cuando alguien, por ejemplo, se reasigna, quiere hacer una transición de género, esa persona tiene que tomar supresores hormonales, porque el cuerpo de un hombre no produce hormonas femeninas. Así que si un hombre quiere ser mujer, tiene que suprimir las hormonas masculinas e ingerir hormonas femeninas. También tiene que ponerse en manos del cirujano plástico para que pueda estéticamente darle una forma de una mujer. Incluso hay personas que se han mutilado partes del cuerpo que estaban sanas, mujeres que se han mutilado sus pechos, hombres que se han mutilado sus genitales. Estas cosas no te las cuentan, no te dejan decir estas cosas. Incluso es probable que este video pueda ser censurado porque estamos diciendo estas verdades. Pero estamos juzgando estas situaciones como cristianos. La ideología de género es satánica. Las personas que están haciendo y están en esta confusión no necesitan reasignar su género. Necesitan encontrarse con su Creador para que puedan tener una claridad de su identidad. Porque el Señor los hizo, varón y hembra los hizo, a su imagen y semejanza los hizo. Así que cuando nosotros juzgamos esta situación, no somos intolerantes. Estamos llamados a amar a esas personas
pero tenemos que decir, tu estilo de vida no agrada a Dios. Dios te ama, pero Él quiere transformarte, Él quiere entregarte una nueva mentalidad. Vamos a ver el verbo crino, es el verbo que se utiliza para juzgar y puede tener varios significados. Usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, así que el verbo crino, la palabra griega crino, que se traduce como juzgar, también puede traducirse como juzgar, decidir o separar. Y en su forma más básica implica emitir un juicio, implica evaluar o tomar una decisión basada en la evidencia. Si yo pillo a alguien robando algo y lo pillo con las manos en la masa y yo le digo, tú eres un ladrón, estoy emitiendo un juicio, pero basado en una evidencia que he observado. ¿Se da a entender? Cuando usted emite un juicio, lo hace en base a evidencia que usted tiene. Cuando usted le dice a alguien que tiene un comportamiento rebelde, es porque usted ha observado comportamientos donde la persona tiene resistencia y muestra evidencias de que no es una persona enseñable, por ejemplo. Ahora también este verbo se utilizaba en los juicios legales, o sea, tiene una connotación legal. Ahí en el Imperio Romano, el verbo crino se utilizaba en términos legales para juzgar situaciones. Cuando se llevaba a una persona al tribunal, se esperaba que en el tribunal se emitiera un juicio sobre esa persona. De hecho, los jueces de la República, de los países aquí en Estados Unidos, emiten un juicio. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú vas con el pie un poquito pesado en el acelerador y en el highway dice 55 millas por hora y tú vas a 70, te van a aparecer unas lucecitas detrás tuyo y un sonido de sirena. Y después el policía, basado en un instrumento de medición, va a emitir un ticket donde te lo va a entregar y tú puedes ir a apelar ese ticket. Vas a un don juez y le puedes decir, yo no iba a esa velocidad. Iba a ser tu palabra en contra del policía, que es la autoridad. El policía va a decir, yo tengo mi equipo, yo medí en este día, a esta hora, este equipo está calibrado y me demostró que esta persona venía a 15 millas por sobre el máximo de velocidad. Y tú tienes que entregar tu evidencia de que tú ibas supuestamente a la velocidad permitida. Casi nadie gana ese tipo de juicios porque realmente cuando te pillan es porque ibas a exceso de velocidad. Así que el juez lo que hace es corroborar el juicio que emitió ese policía al entregarte un ticket y va a corroborar y te va a declarar culpable. Eres culpable, tienes que pagar un ticket, un fine de $200, por ejemplo. El juez, señor juez, usted me está juzgando. Sí, es exactamente lo que estoy haciendo. Y usted tiene que recibirlo porque hay leyes que hay que cumplir. También el verbo crino se utilizaba como discernimiento, en el sentido de discernir, de poder darte cuenta de lo que realmente está sucediendo. Puede referirse a discernir de manera adecuada, como en Juan 7:24, donde Jesús nos llama a juzgar con justicia, como lo acabamos de ver, discerniendo correctamente lo que es correcto y verdadero. También algunas implicancias que tiene el verbo crino no implica necesariamente condena, sino que puede involucrar tanto la corrección amorosa como la toma de decisiones sabias. Cuando usted está en su día a día, usted está juzgando, usted está tomando decisiones. Constantemente está juzgando, está tomando decisiones. Juzgar es una responsabilidad que debe ser tomada con seriedad, ya que podemos ser responsables de hacer juicio incorrecto o injusto. Juzgar correctamente implica un análisis justo y cuidadoso, buscando siempre la voluntad de Dios en cada situación. Nosotros como líderes, por ejemplo, tenemos que basar nuestros juicios primeramente en la palabra de Dios.
Yo también con los años siempre me gusta buscar el criterio de mi equipo. Porque a veces yo puedo pensar hacer algo de una manera, pero la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que a mí me gusta escuchar las opiniones de mi equipo pastoral, por ejemplo, también del equipo de líderes. Yo les consulto a ellos, hermanos, ¿qué hacemos con esta situación? Me gustaría escuchar su opinión. Y a veces en la multitud de consejeros se obtiene una decisión mucho mejor. Porque no es el criterio de una persona, sino que es el criterio de varias personas. Yo recuerdo hace un tiempo atrás estaba con el pastor Dennis, el pastor Peter Fox en ese tiempo. Entonces yo tenía que tomar una decisión. O más bien había tomado una decisión y yo la comparto con ellos y me dicen, ¿sabes qué, Marcelo? Yo pienso que tú no debieras hacerlo así. Debieras hacerlo de esta manera. Y yo escuché al pastor Dennis y sentí en ese momento que era Dios que me estaba hablando para hacerme cambiar de opinión porque había otra manera en que iba a ser mejor. Entonces yo escuché al pastor Dennis y eso me dio mayor claridad y entonces tomé esa decisión basado en el discernimiento. Bueno, vamos a estar concluyendo ya. Pero para concluir, quiero decir que Dios no nos prohíbe juzgar. Así que si alguien le dice, mira, tú no eres nadie para juzgarme, solo Dios me puede juzgar, usted dígale, mira, nosotros sí podemos juzgarte, pero en base a la palabra de Dios. Ahora, si usted va a juzgar a alguien y usted tiene un desastre en su vida, mejor ni lo haga. Porque ahí estaría cometiendo el error de estas personas que veían la paja en el ojo ajeno, pero no veían la viga que está en los ojos. Pero si usted está en una posición de juzgar justamente, hágalo con amor, hágalo con sabiduría. En cambio, debemos juzgar con discernimiento, examinando nuestros corazones y asegurando de que nuestras propias decisiones están alineadas con los principios bíblicos. Jesús no nos llama a evitar todo juicio, sino que nos llama a hacerlo correctamente. Nos llama a examinar primero nuestro propio corazón, a ser misericordiosos y justos. No debemos caer en el legalismo, porque el legalismo condena sin amor. El legalismo te condena sin amor. Pero tampoco debemos abandonar la responsabilidad de ayudar a otros a ver la verdad. Los extremos siempre son malos. El legalismo es malo, pero también el extremo de ser liberales, de dejar que la gente haga lo que quiera, también es malo. Tenemos que tener un punto intermedio donde apliquemos la gracia de Dios, pero también la justicia y la corrección. Quiero darte 4 puntos de aplicación. Primero, examina tu propio corazón antes de corregir a otros. Antes de señalar los errores de los demás, asegúrate de que tu propia vida esté alineada con la palabra de Dios y pide perdón al Señor por tus propias fallas antes de criticar a los demás. Segundo, practica el juicio con misericordia. Puedes juzgar, pero hazlo con misericordia. La misma gracia que hemos recibido de Dios debe ser el estándar con el cual juzgamos a los demás. Usted debe evitar el juicio severo y el juicio condenatorio. Nosotros no somos nadie, como le dije, para mandar a nadie al infierno, ni al cielo. Pero sí somos llamados a corregirnos, a exhortarnos los unos a los otros. Tercero, discernimiento en la corrección. No todas las correcciones son apropiadas en todas las circunstancias. A veces lo mejor es guardar silencio y orar, permitiendo que Dios obre en el corazón de esa persona. Yo siempre he dicho, yo soy una persona un poquito insistente. Me gusta animar a los hermanos. Me gusta ayudar a los hermanos a crecer espiritualmente. Pero cuando voy a corregir a una persona y veo que hay 1, 2, 3 veces que esa persona rechaza, yo ya la dejo ahí. No voy a batallar con esa persona. Digo, Señor, yo ya hice mi esfuerzo, ahora te toca a ti.
Y cuando el Señor interviene, wow, yo no quisiera estar en esa situación. Prefiero que uno de ustedes me saque de un error antes que el Señor tenga que tratar con mi corazón. Cuarto punto y último. Juzga con justicia y no por apariencias. Basado en lo que vimos de Juan 7:24, la Escritura nos llama a no juzgar por lo que parece a simple vista, sino buscar la verdad y la justicia. Esto significa que nosotros no debemos llevarnos por los prejuicios y las primeras impresiones. A veces en ciertas iglesias se obliga a un tipo de vestimenta, por ejemplo. Es obligado un tipo de vestimenta, no es una opción. Y a veces juzgan a una persona. A veces las apariencias se engañan. Tú puedes ver a una persona vistiendo aparentemente de manera modesta, pero por dentro tiene una corrupción espiritual. Así que la verdad que no me impresiono cuando voy a una iglesia, veo a alguien de traje o a alguien de vestido, que no se pintan, o que hacen todas esas cosas, usted ya sabe. A mí no me impresiona realmente eso. Eso para mí realmente es algo externo, que aunque es importante, más bien yo prefiero ver las evidencias de vida de esa persona para saber si es cristiana o no. En mi país, allá en Chile, a los cristianos evangélicos le dicen canutos. Y la verdad que usted los identifica con facilidad en la calle porque las mujeres visten con falda larga, no se cortan el cabello y andan con la Biblia aquí. Ah, mira, ese es cristiano. Pero nosotros vemos, caras vemos, corazones no vemos. Así que antes de evaluar si alguien está en el camino del Señor, prefiero ver su propia vida. Su propia vida. Eso nos va a confirmar si la persona es un hijo de Dios o no lo es. Porque por los frutos vamos a ser conocidos. Así que no juzguemos según las apariencias, sino más bien según las evidencias. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor para que va a estar pasando el servicio de ofrenda y después el tiempo especial.